Doy lectura al cuento La mujer que pintaba paisajes de mi libro Historias de un pueblo encantado, que estoy presentando en este segundo encuentro internacional de la palabra aquí en el corregimiento de Los Patios de la ciudad de Cúcuta. Este es su texto. Estaba parada ahí en la puerta de la casa, mirando las palomas que volaban desde las cuerdas de la luz para comer los granos de maíz que el dueño de la tienda les tiraba sobre el pavimento. Vestía un blue jean azul ajustado al cuerpo que resaltaba su figura de mujer hermosa. Una blusa blanca con un escote pronunciado le hacía juego a los aretes que pendían de las orejas. En la mano derecha apretaba un pincel todavía con pintura fresca adherida a sus cerdas y en la izquierda una fotografía de un paisaje donde sobresalía una casa campesina con paredes blancas y chambranas rojas en el corredor. Había abierto el portón para averiguar qué era ese ruido que llegaba hasta la pieza donde todas las tardes, después de arreglar la cocina, se entretenía pintando paisajes. Escuchó el ruido cuando se disponía a pintar sobre el lienzo una mula que, cargada con bultos de café, estaba amarrada a un naranjo frente a la casa de campo en la fotografía que tenía sobre el borde del caballete. Fue un ruido seco, como el rechinar de las llantas de un carro contra el pavimento. Inmediatamente se paró de la silla y, llevando la mano derecha al pincel con que daba forma artística a las figuras, se dirigió a la puerta. Al abrirla, lo primero que vio fue un anciano que, quejándose de un dolor en el pie izquierdo, trataba de levantarse del suelo. No alcanzó a ver el vehículo último modelo que minutos antes lo había atropellado, pero sí se dio cuenta del desespero de una mujer entrada en años que trataba de auxiliar al anciano. La escena en ese momento era angustiante. Aunque la mujer hacía esfuerzos para levantar al anciano, nadie se preocupaba por ayudarla. Entre más fuerza hacía para levantarlo, el cuerpo se tornaba más pesado. Sin embargo, nadie acudía en su ayuda. Ni siquiera el dueño de la tienda, que todavía estaba entretenido echándole maíz a las palomas sin mirar hacia el sitio del accidente. Entonces, viendo la angustia de la señora con el anciano, se acercó para ayudarla. Sobre una silla de la sala había dejado el pincel que todavía tenía pintura fresca en las cerdas y la fotografía de la casa campesina de paredes blancas y chambranas rojas en el corredor. Esa tarde no tenía puesto el delantal blanco que siempre se ponía cuando se dedicaba a pintar. En ese instante recordó que muchos años atrás, en su pueblo, un automóvil de servicio público atropelló a su padre. A la mente le llegaron, frescos, como si acabaran de pasar, los gritos de la gente que había visto el accidente. Estaba encerrada en la pieza, pintando una casa campesina de paredes blancas y chambranas rojas, cuando escuchó las voces. Sin saber que su padre era la víctima, se asomó a la ventana. Cuando vio que la gente se arremolinaba alrededor del accidentado, quiso salir para saber qué había ocurrido. La escena la conmovió, pero no tuvo fuerzas para acercarse al punto del accidente. Un presentimiento le llegó de pronto a la mente. La víctima podría ser su padre, que había salido de la casa minutos antes para la tienda de la esquina. Fue en ese momento cuando entró en razón de lo que podía haber pasado. Recuperando el ánimo, como si una fuerza extraña la impulsara, se acercó hasta el vehículo. Lo que vio la impactó. Tirado sobre el pavimento, quejándose de los dolores, estaba su padre. Entonces, trémula, se acercó hasta él, lo tomó en sus brazos y, después de limpiarle la cara con un pañuelo, con la ayuda de varias personas lo llevó hasta la casa. De la cabeza le salía un chorro de sangre que se deslizaba por la espalda, en el brazo derecho tenía una herida que sangraba, la pierna izquierda estaba hinchada. Agradeció la solidaridad de la gente que, preocupada, le preguntaba qué podían hacer para ayudarla. Llevándose las manos a los ojos, respondió: llevémoslo al hospital. Volvió al momento que estaba viviendo, el accidente frente a su casa. Le preocupaba lo que pasaba con el anciano. Sin que nadie le prestara ayuda, lo ingresaron a su casa. Como a su padre 20 años atrás, de la cabeza le salía un chorro de sangre que se deslizaba por la espalda. Al verlo así, sangrante, la vista perdida, lanzando leves quejidos, recordó que el día en que su padre se accidentó, también estaba pintando una casa de campo
de paredes blancas y chambranas rojas. Asoció esa imagen con lo que en el momento de escuchar el ruido estaba pintando. Se sorprendió de la casualidad. No podía creer que el tiempo se devolviera para recordarle a su padre. Estaba ahí, sentado en el sillón de la casa, la mirada en vilo, reencarnado en el anciano que acababa de auxiliar.